Judy está perdida, hambrienta y aterrorizada. Sus labios están secos y todo lo que anhela es un sorbo de agua fresca y refrescante. En este momento, ella no tiene ninguna esperanza para el futuro. ¿Quién es Judy y qué tiene ella que ver contigo? Voy a explicarlo. Y en el camino le ayudaremos a encontrar un refrigerio espiritual en su vida espiritualmente agotadora y reseca. En Beyond Today le contaremos sobre los tiempos de refrigerio profetizados que involucran lo que Jesucristo hará cuando regrese a la tierra y cómo puedes experimentar un refrigerio espiritual en su vida hoy. Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Sé que podrías usar un poco de refrigerio espiritual. Bueno, todos vivimos en un mundo emocional, física y espiritualmente seco y agotado. No te desesperes. Dios tiene un plan para calmar su sed espiritual. El apóstol Pedro resumió el plan de Dios de esta manera. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que Él envíe a Jesucristo, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de restauración de todas las cosas. Pedro dijo que estos tiempos de refrigerio y tiempos de restauración son descripciones de cuando Dios envía a Jesucristo de regreso a esta tierra. Bueno, hoy vamos a ver los tiempos de restauración de una manera nueva y esclarecedora. Creo que la mayoría de los cristianos anticipan el momento en que Cristo regrese. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado cómo será cuando Jesús esté en el Monte de los Olivos y se haga cargo de los asuntos humanos? ¿Qué clase de mundo creará? Para entender realmente el tipo de mundo que Cristo va a crear, ¿sabes qué? Primero debemos visualizar cómo será cuando regrese. Es probable que haya leído o escuchado descripciones en el libro del Apocalipsis acerca de destrucción masiva causadas por la guerra que preceden el regreso de Cristo. Tomemos un minuto aquí y bajemos estas descripciones a un nivel personal, tomando un vuelo imaginario en el tiempo con una familia que experimentó lo que la Biblia llama la tribulación. Por lo tanto, vamos a visualizar una familia de 4, padre, madre, 2 hijas. Pueden vivir en cualquier lugar, una granja en Iowa, Estados Unidos, Sydney, Australia. Podría ser su familia. Tom y Judy son educados. Tienen una casa bonita. La vida es un poco agitada, pero es el precio que pagas por el éxito, ¿verdad? No estaban preparados para cuando los tiempos se pusieron difíciles. Comenzaron a notar el aumento del precio del pan y las verduras, pero aún podían pagar sus teléfonos inteligentes. Cuando Tom perdió su trabajo, sintió que había perdido sus piernas y comenzó a caer en la depresión. Judy tuvo que hacer turnos dobles para mantenerlo. Sus hijos todavía llegaron a la práctica de fútbol, y Tom y Judy todavía esperaban que el gobierno encontrara formas de detener la caída económica. Ignoraron la moral decadente de la sociedad que los rodeaba y los conflictos distantes que ahora estaban desenredando el resto del mundo. Mientras tuviera aire acondicionado, un supermercado lleno de alimentos procesados y pudiera ver el último reality show, las cosas no estaban tan mal. Y entonces empezó. Una epidemia causada por una mutación viral se llevó a su primer hijo. Vieron el valor de su hogar y su jubilación desaparecer cuando la economía colapsó y estallaron disturbios por alimentos. Un nuevo intento de un gobierno mundial pareció contener la marea, pero fracasó. Las naciones se rebelaron y una nueva guerra mundial rompió la atención médica básica, incluso la electricidad y el agua. Tom fue asesinado por unos matones que robaron su última lata de gasolina. La pequeña niña que quedaba de Judy murió de desnutrición y deshidratación cuando el calor del sol se hizo tan intenso que quemó las plantas. Judy terminó sentada en las ruinas de lo que una vez fue su hermosa casa, esperando la muerte y preguntándose, ¿hay un Dios?
Los horrores que había leído en Apocalipsis no eran algo que Judy viera en los efectos especiales de una película sobre los últimos tiempos, o que escuchó a su ministro hablar sobre el tema. Le sucedió a ella en toda su tragedia real, fea, sucia, horrible. Entonces Judy escuchó acerca de eventos asombrosos justo cuando parecía que la humanidad estaba a punto de destruirse. Se escuchó el sonido de una trompeta y un ser que brillaba como si el sol tocara el monte de los olivos. Algunas personas pensaron que la Tierra estaba siendo invadida por extraterrestres del espacio exterior, pero esta mujer recordó que Jesucristo prometió regresar. Ese es el mundo donde Jesús regresa para salvar y refrescar. ¿Qué desafío tan importante enfrentará Jesús? Un entorno que ya no apoyará la vida y las personas que están tan adormecidas o enloquecidas por lo que la Biblia llama la tribulación. Nuestra Judy ficticia, entonces, será solo una de las millones de personas violadas, hambrientas, masas de humanidad que existen sin esperanza en este mundo quemado y en una masa de personas sin esperanza. ¿Cómo comenzará Cristo a crear lo que Pedro llamó tiempos de refrigerio? El profeta Isaías escribió una de las descripciones más duraderas del reinado de Cristo en la tierra, en Isaías 2. Esto es lo que escribió: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Monte es un símil que se usa para la poesía hebrea que significa reinos. Esto está hablando de todos los pueblos que vienen al reino de Dios. Y muchas personas dirán: vengan y vamos, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus caminos. Y luego él dice esto: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando Jesucristo regrese, hay muchas cosas que Él tiene que hacer. Una de las primeras cosas que debe hacer es sanar el medio ambiente que ha sido arruinado por la contaminación, incluso la tierra que es golpeada por los meteoros. En Isaías 11 tenemos otra de las grandes profecías sobre los tiempos de restauración. Escuche esta descripción parcial porque es muy emocionante. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Quiero que pienses en eso por un momento. Jesucristo tiene que sanar el mundo de la destrucción por la que ha pasado y el medio ambiente, pero también va a cambiar la naturaleza de los animales. Los seres humanos ya no tendrán miedo de lo que los depredadores los vayan a rastrear. Todo va a comenzar a cambiar. Isaías continúa: y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Estas profecías nos dan una visión maravillosa de cómo serán los tiempos de refrigerio. Este puede ser su futuro. También puede ser parte de su vida cotidiana actual. Para darse cuenta de este tiempo futuro de restauración, tendrá que tomar medidas ahora. Si quieres ser parte en el futuro, tendrás que cambiar tu vida ahora. Debes descartar los lugares gastados y vacíos que pasan por la religión y convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo que reinará en la tierra. Aprender sobre el regreso de Jesucristo y el reino de Dios le ayudará a comprender los tiempos de restauración. Para ayudarlo a darse cuenta del futuro prometido por Dios, le ofrecemos la guía de estudio gratuita, El Evangelio del Reino de Dios. Ahora puedes leer el Evangelio del Reino de Dios en línea en idoai.org, o solicite que se envíe su copia gratuita a su casa contactándonos en idoai.org.
¿Se imagina encender su computadora y leer titulares como estos? Nuevo programa gubernamental. Todos los vehículos blindados militares se convertirán en maquinaria agrícola y motoniveladores. ¿O qué tal esto? Dios sana la tierra. La escasez de alimento desaparece en todos los continentes a medida que el crecimiento de los cultivos supera la capacidad de cosecha. O las conversaciones de paz entre israelíes y árabes llegan a soluciones finales pacíficas bajo la dirección de Jesús el Rey. Estos titulares, inventados en realidad, representan eventos predichos en las profecías sobre los tiempos de restauración. Zacarías 14 es otra de las grandes profecías del regreso de Cristo. El profeta describe cómo cuando Jesús toque el monte de los olivos, habrá un gran terremoto y un río de agua viva que fluirá hacia afuera para comenzar a sanar la tierra. Entonces Zacarías agrega esta curiosa declaración: y sucederá que todos los que queden de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para guardar la fiesta de los tabernáculos. Esto sería de esperar. Todos ahora van a adorar a Jesucristo, pero note lo que dice: y para guardar la fiesta de los tabernáculos. Puede que se sorprenda, pero uno de los primeros requisitos religiosos que Jesús establece para toda la humanidad es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, permítame hablar con usted sobre esto por unos minutos, por algo completamente nuevo para usted. La fiesta bíblica de los tabernáculos se centra en la temporada de la cosecha de otoño de Jerusalén, también conocida como la fiesta de la recolección. Es una celebración de las bendiciones de Dios. ¿Qué importancia tiene la fiesta de los tabernáculos durante el reinado de Cristo aquí en esta tierra? Zacarías continúa: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Captas lo que esta profecía realmente predice? No solo los judíos, sino todas las naciones. Sí, incluso los egipcios tendrán que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto no es un hecho histórico. Esto nunca ha sucedido. Este es un evento futuro profetizado relacionado con el evangelio del reino de Dios. Cristo no solo requerirá de la observancia de la fiesta de los tabernáculos. Él, escucha esto, que acabamos de leer, castigará a las personas que se nieguen a obedecer. Un aspecto del refrigerio espiritual de Cristo para la humanidad será la celebración de los días santos bíblicos anuales. Desafortunadamente, como de costumbre, algunas personas resistirán obstinadamente la bondad de Dios. Observar la fiesta de los tabernáculos es una de las claves para entender el reinado milenial de Jesucristo. Para los cristianos que anticipan el regreso de Cristo, es una celebración de esta cosecha espiritual cuando Jesucristo reúne a todas las personas para sí mismo y para su Padre. Veamos otra de las profecías de Isaías sobre el reinado mesiánico. Él escribe: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Este es Dios el Padre hablando del Mesías, Jesús el Cristo. Él dice: he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a los gentiles. Eso significa que todas las naciones, no solo un grupo de personas, y por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Deseas hacer un impacto positivo en el mundo? ¿Alguna vez has querido cambiar las cosas y ayudar a la gente a hacer que sea un lugar mejor? Usted sabe, eso es exactamente lo que Jesucristo está haciendo ahora en la vida de los individuos, y lo hará a escala global cuando regrese. Él restaurará las tierras baldías,
Tendrá el poder de detener la guerra y la violencia, establecer una fe centrada en la adoración del único Dios, establecer un nuevo gobierno basado en leyes de justicia y equidad, desarrollar un sistema económico que erradique la pobreza. Piense solo en eso. Ningún niño volverá a morir de hambre. Producirá programas educativos y programas de atención médica para el bien de todos. Esto no es un cuento de hadas. Es el tiempo futuro de refrigerio que el apóstol Pedro predijo. ¿Qué hay de hoy? Sé que frente a los problemas de hoy, este maravilloso futuro puede parecer muy lejano. ¿Lo crees? Pero parece tan lejano. ¿Cómo puedes empezar a experimentarlo? Ya sabes, Dios quiere traer refrigerio espiritual a su vida. Va a tomar alguna acción de su parte. Volvamos a lo que dijo Pedro. Recuerda que leímos esto al principio del programa. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio, y para que Él envíe a Jesucristo, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de restauración de todas las cosas. Usted sabe, debes tomar la acción de clamar a Dios para que le conceda por su necesidad de este refrigerio. Que muchos cristianos no son conscientes de su propia sed espiritual. Simplemente están felices de seguir pensando que tienen una relación real con Dios, pero no lo hacen. Necesitas aprender sobre los días santos bíblicos anuales. La mayoría de la gente cree que estas son observancias judías y tienen poco significado para los cristianos. ¡Qué trágico malentendido sobre el propósito de Dios y el Evangelio mismo! Los días santos tienen un profundo significado para los cristianos al revelar el plan de Dios para la salvación a través de Jesucristo. Ahora, piense, tomemos un segundo aquí. Quiero que piensen en lo que acabamos de leer en Zacarías. Si Jesús requerirá que las personas observen los días santos bíblicos durante su reinado futuro en la tierra, ¿no deberían aquellos que ahora se someten a su reinado en sus vidas observar también esos días? Ahora, si crees que se está sometiendo al reinado de Jesucristo en su vida, si dices que Él es mi Señor y mi Maestro, entonces debe hacerse esa pregunta seriamente. Así que pensemos en ello. Si Jesús requerirá que las personas observen los días santos bíblicos durante su reinado futuro en la tierra, ¿no deberían aquellos que se someten a su reinado en sus vidas también observar esos días? Ahora, Jesucristo reinando en la tierra es el futuro. ¿Quieres ser parte de su futuro? Si su respuesta es sí, entonces Jesucristo debe reinar en su vida ahora. Antes de pasar a nuestro panel de discusión, permítame hacerle dos ofertas para ayudarlo a comprender el tema de hoy. La primera es nuestra ayuda gratuita para estudiar el Evangelio del Reino de Dios. El tema del Reino de Dios es uno de los temas principales de la Biblia y lo que verdaderamente traerá un tiempo de restauración a nuestro mundo. Contáctenos en iduay.org para obtener una copia gratuita del Evangelio del Reino, o vaya en línea en beyondtoday.tv y descargue una copia gratuita. El mensaje de Jesucristo y el Reino de Dios es el núcleo de lo que discutimos aquí en Beyond Today. Estamos mirando el mundo de hoy y su vida desde la perspectiva del mundo venidero. Le ofrecemos una comprensión avanzada de cómo puedes acceder al reino de Dios, el poder de ese mundo por venir en esta vida. Obtenga ayuda a través de todas las tensiones y desafíos que parecen surgir desde todos los ángulos. Cristo y su mensaje, la esperanza del reino, las buenas noticias, es lo que necesitas escuchar en medio de todas las malas noticias que escuchas hoy. Todo el tiempo necesitas este mensaje positivo y enfocado del reino de Dios. Solicite nuestra ayuda gratuita para el estudio de la Biblia, el Evangelio del Reino de Dios. Solicite también nuestra revista gratuita, Las Buenas Noticias. Le ayudará a acelerar su estudio bíblico mientras se prepara para el reino de Dios venidero. Con él puede obtener información sobre la Biblia y aprender a usar las Escrituras como una guía para los desafíos que enfrenta cada día. Además,
Las buenas noticias le ayudará a ver claramente hacia dónde nos llevan los eventos mundiales a través del lente de la Biblia. Es una revista de entendimiento y puedes obtener una suscripción gratuita. Contáctenos en iduay.org o ingrese en línea en beyondtoday.tv para obtener ayuda para el estudio, el Evangelio del Reino y nuestra revista Las Buenas Noticias. Y permítame mencionar que los programas de televisión de Beyond Today y diarios de Beyond Today se pueden ver a pedido en cualquier momento en dispositivos de transmisión como Roku o YouTube. Hemos estado hablando acerca de cómo será el mundo antes de que Cristo regrese y lo que hará para crear los tiempos de refrigerio. También hemos visto la fiesta de los tabernáculos como una celebración cristiana del mensaje del Evangelio del regreso de Cristo a reinar sobre la tierra. Me gustaría dar la bienvenida a los anfitriones de Beyond Today, Naris McNeely y Steve Meyers. ¿Cómo revela la fiesta de los tabernáculos el plan de Dios y el Evangelio del reino? Bueno, Gary, el Evangelio del Reino se trata de un reino venidero, un gobierno de Dios, la familia de Dios a esta tierra con el regreso de Jesucristo. Cristo regresa en tantas escrituras en el Nuevo Testamento que habla directamente sobre eso. Y se trata de conectar esas escrituras y la venida de Cristo con declaraciones que no solo Él hizo, sino también profecías del Antiguo Testamento que realmente eliminan la plenitud del tema del Evangelio y lo que significa para ese rey, para ser establecido en esta tierra. Y así, cuando uno comienza a comprender realmente que Cristo está en el centro de esa comprensión y de ese mensaje, y se vincula hermosamente con su segunda venida. Y parte de la representación en la celebración de la fiesta de los tabernáculos y siguiendo las pautas que la Biblia da es el hecho de que es representativo de lo que Dios va a hacer, que el mundo no va a acabar en la aniquilación. En última instancia, Cristo va a regresar. Lo que la mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos entienden que Él va a regresar, pero luego no saben qué sucederá después de eso. Él va a establecer su reino, va a ser un tiempo de refrigerio. Él va a restaurar las cosas de nuevo a donde se supone que deben estar, en un hermoso reino, el gobierno correcto. Y así la fiesta de los tabernáculos está representando ese tiempo cuando Cristo establece este reino y las cosas están bien. La escritura que leíste es acerca del tiempo de refrigerio. Los tiempos de restauración se relacionan con otra escritura que habla sobre la restauración de todas las cosas. Y esa restauración es para un tiempo del gobierno de Dios, la gracia bondadosa de Dios sobre este mundo y sobre esta tierra, con una oportunidad para que la humanidad alcance su máximo potencial. Los tres no nos adherimos al tipo de calendario cristiano dominante. Guardamos los días santos bíblicos durante todo el año, incluida la fiesta de los tabernáculos. Y tengo que decir que una de las cosas que la fiesta de los tabernáculos me ha ayudado en mi vida es a darme cuenta de que el reino de Dios puede estar en el cielo, Satanás está gobernando en esta tierra y Cristo está recuperando ese reino. Pero ahora mismo puedo participar en ese reino teniendo a Jesucristo como mi Rey y mi Señor y volviéndome a Dios Padre y esperando ese momento cuando Él regrese. Entonces, observando la fiesta de los tabernáculos, ¿cómo ha afectado eso su relación con Dios como su Padre y con Jesucristo? Cuando comencé a celebrar la fiesta de los tabernáculos hace ya unos 50 años, fue un proceso gradual para aprender de qué se trata este festival. Recuerdo haber salido de la escuela porque la fiesta de los tabernáculos cae en el periodo de septiembre a octubre y es un momento en que la escuela vuelve a entrar. Tendría que salir de la escuela. Recuerdo haber regresado en un día después de ir a la fiesta de los tabernáculos y decirle a mis maestros dónde había estado. Y pensaron que estaba organizando un festival judío. Eso es todo lo que lo asociaron. Y realmente nunca lo aprendí de esa manera. Aunque ciertamente se enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Fue explicado y vivido entre aquellos que lo guardaban donde yo estaba. Que este era un festival cristiano con Cristo justo en el centro de él, representando un tiempo del reinado de Cristo sobre la tierra por 1000 años, como el libro de Apocalipsis lo dice. Y ese mensaje realmente abrió una comprensión completa de la esperanza en medio de un mundo que era incierto. Cuando estaba creciendo, la guerra
Guerra Fría estaba en marcha, la amenaza de una guerra nuclear estaba en cierne y la idea y el entendimiento de que este mundo no iba a terminar en el caos de un genocidio nuclear se abrieron a mí como una vía de esperanza de hacia dónde iba este mundo, aunque había algunos malos tiempos, y realmente me impidió entrar en un escenario como lo hizo Judy con el miedo, sino que el entender que va a haber un tiempo más allá del caos al fin de la era. Sí, es un aspecto interesante cuando entiendes lo que la Biblia realmente enseña acerca de los días que Dios reservó para celebrar y adorarle. Y así Dios nos dice específicamente que hagamos eso. Y en mi vida crecí en una familia religiosa. Crecí en una familia donde mi mamá me enseñó, Jesús me ama. Esto lo sé. Lo que llegué a entender más tarde fue el hecho de que Dios tenía un propósito en mi vida. No era solo que Él me amaba, sino que también tenía un propósito. Y los días santos explican el propósito, no solo para mí personalmente, sino para toda la humanidad. Y llegué a comprenderlo en un nivel diferente, un nivel más profundo, y me dio una perspectiva en mi vida. Y realmente me enseñó a adorar a Dios de la manera en que Él realmente quiere ser adorado. Estaba pensando en cómo la gente piensa que es una festividad judía, no una observancia cristiana. Si te das cuenta de que los días santos de otoño se construyeron alrededor de la cosecha, la temporada de cosecha, y lo que estamos viendo es que Jesucristo tiene una temporada de cosecha espiritual. Y así lo que hicieron físicamente para el cristiano tiene un significado espiritual profundo que simplemente no se entiende o no se puede entender en su plenitud sin estos días santos. ¿Por qué debería un cristiano guardarlos? Una de las cosas es que si afirmamos ser cristianos, debemos estar centrados en Cristo. Y si estamos centrados en Cristo, eso significa que vamos a seguirlo y hacer las cosas que Él nos pidió que hagamos. Y los días santos bíblicos son nuestro buen ejemplo de eso. Usted mencionó a Zacarías 14, donde se habla de que se guardarán en el futuro. Entonces, ¿qué debería impedirnos observar esos días ahora mismo? Y lo que mencionaste es que está centrado en Cristo. Los días santos no son de ninguna manera opuestos a Cristo, se cumplen en el trabajo que Él está haciendo, incluido el futuro. Recuerda nuestras ofertas gratis hoy. Usted puede solicitar su copia de nuestra ayuda para el estudio de la Biblia, el Evangelio del Reino de Dios. Le brinda información básica sobre los tiempos de renovación que vendrán y sucederán en el futuro y en su vida ahora. Y solicite su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. O bien puede leer Las Buenas Noticias y el Evangelio del Reino de Dios en línea en beyondtoday.tv. En el mundo espiritualmente seco de hoy, no te desesperes. Los tiempos de refrigerio están llegando. Dios quiere comenzar a refrescar su vida ahora mismo. ¿Buscarás diligentemente sus caminos? La fiesta de los tabernáculos es una maravillosa celebración del reinado de Cristo en la tierra. Celebre el Evangelio observando este festival bíblico. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, a medida que continuamos descubriendo el Evangelio del reino. También lo invitamos a unirse a nosotros para orar, venga tu reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.